11 de la mañana con 16 minutos, móvil en vivo. Adelante, Florencia. Marcelo, ¿cómo estás? Como les adelantamos más temprano, nos trasladamos hasta la Plaza Artigas para conversar con Héctor Araujo, asesor del Centro de Hoteles de Punta del Este. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ti. Bueno, cuéntenos, faltan pocos días ya para el comienzo oficial del verano, una temporada distinta, especial, ¿con qué expectativas, cómo se preparan para esta temporada? Bueno, hoy comenzamos, digamos, en otras épocas, el 8, el Día de la Virgen, Día de las Playas, ya era hoy el comienzo. Lo que te puedo decir es que, obviamente, que es una situación muy difícil. El sector hotelero está en una situación muy complicada. Ahora esperando qué va a pasar el 18, qué medidas se van a tomar, qué sucede en esto, a pesar de que si nosotros hacemos un reconto para atrás y vemos experiencias, por ejemplo, por ir a las termas, no hubo ningún contagio en la hotelería, no hubo ningún contagio, o sea, porque la hotelería tiene un protocolo, tiene un aforo en cada lugar y que se ha cumplido, pero bueno, acá está, que ustedes saben perfectamente que por ser de Maldonado, de Punta del Este, que nuestro turismo, el 70% es extranjero, de lo cual de ese 70% casi el 85% es regional, Argentina y Brasil, y el resto es regional. Hoy, al estar evitado eso, ya empezamos con un problema. Si a eso le agregamos las medidas que se van a tomar a pesar del 18, por todo lo que estamos, el aumento de contagios y eso, ese 30% de uruguayos que podía venir, hay una cantidad de gente que por miedo o por distintas situaciones no va a venir. Entonces, es una situación muy complicada. Si a eso le sumamos la competencia desleal que tenemos nosotros, porque hasta que no se apruebe el proyecto de vivienda turística, en el cual ya está elaborado, se ha mandado y todavía no entró al Poder Legislativo, pero en el cual se dice que hay un mínimo de noches, de días que para alquilar un apartamento, porque obviamente tú sos libre, y si un apartamento en un mes se alquila más de 4 veces, o sea, se alquila por día, que pasa a ser vivienda turística, que sí se puede alquilar, pero que tenga un registro, porque está muy bueno, en el cual a nosotros tenemos una cantidad de exigencias que son muy buenas, de población flotante para saber quiénes están, que eso en un caso de epidemia te dice quiénes estuvieron y hacerle, hoy en los edificios no es obligación, en los que se alquilan por sota, no digo en los alquileres por inmobiliarias y eso, porque en eso hay un registro, sino en los alquileres por fuera, que son muchísimos, ¿verdad? Eso es una competencia de la, si sumamos eso. Si sumamos, la única buena es que muchos hoteles que estaban con serios problemas de ver si iban a abrir o no algunos, la ampliación del seguro parcial. ¿Por qué? ¿Qué razón? Que si tú abrís y no hay el seguro parcial, seguramente tengas que abrir con mucho menos gente y tengas que despedir gente. De esta manera quizás puedas trabajar con todo el plantel, darle trabajo, y que es muy importante que la gente tenga trabajo. Y después, bueno, digo, la importancia, digo, esto es... yo quiero aclarar que, bueno, es una parte económica y la salud es lo primordial, pero el vacacionar es salud, digo, porque la gente, el uruguayo, hoy necesita, después de un 2020 tan tremendo y de estrés, las vacaciones son necesarias. Y habrá que ver un turismo social o algo, porque la gente a todo nivel necesita trabajar. Inclusive las personas que trabajen con el estrés de que si voy a trabajar o no voy a trabajar en Punta del Este, seguramente tienen todo su derecho después de Semana de Turismo, Semana Santa, tomarse sus vacaciones porque son necesarias, es salud. O los va a matar el coronavirus, los va a matar la parte psicológica de la presión del corazón. Entonces digo, es un combo muy complicado, es muy difícil hoy dar un diagnóstico, tendremos que ver cómo se comporta este virus el 18, qué medidas, y evidentemente lo primero es la salud, o sea, y yo creo que el turismo es salud, pero bueno, habrá que ver qué sucede, y yo no me puedo adelantar a decir, hoy las cosas están muy difíciles, es muy crítica la situación, y bueno, estamos aguardando
no sé si ustedes recuerdan que nosotros habíamos, a partir de mayo se había logrado que UTE, no OCE, pero UTE, tú pudieras pagar el 30% y ese 70% de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, se pagara en 4 cuotas en diciembre, enero, febrero y marzo, pensando que ya esto iba a estar sobre que vamos a tener una temporada. Hoy es un dolor de cabeza. ¿Con qué van a pagar la luz del consumo más la de 7 meses dividido 4? Entonces digo, se le ha pedido al Ministerio, sé que el Ministerio se iba a ocupar de plantearlo con UTE, pero son todas cosas que es trabajar sobre presión. Y bueno, lo que hemos pedido también, que no hemos tenido respuestas, que sí otros sectores del turismo, y nos alegramos muchísimo, como el sector de eventos y las transportistas, es la exoneración por estos meses de pandemia del aporte patronal. El aporte patronal es un costo que eso también permitiría que algunos hoteles levantaran cabeza en tomar al funcionario y solo que sea el aporte del funcionario. Nosotros no lo hemos logrado eso, el sector hotelero, y bueno, que para nosotros es muy importante. Y después, lo que a nosotros realmente nos está haciendo la cabeza es que, bueno, los hoteles que abran seguramente trabajen poco o mucho, enero y febrero y quizás marzo salven, pero no va a haber un colchón para el invierno. Ustedes recuerden que, sobre todo si lo ven no gente de Maldonado, que Punta del Este en la temporada es cuando factura para poder estar abierto durante el invierno o para poderse mantener para la próxima temporada con un colchón que hace sobre todo en el mes de enero. Esta vez no va a existir ese colchón. Entonces, una vez que termine, porque hay otras zonas del país que el alta comienza después de Semana Santa. No es el caso nuestro. El caso nuestro es la baja. Entonces, eso también nos preocupa. O sea, es un combo. Nos preocupa hoy y nos preocupa qué va a pasar en el futuro. Hay muchos hoteles que tenían la esperanza, meses atrás cuando se planteó la idea de que se pueda hacer la cuarentena, que los turistas puedan ingresar y hagan la cuarentena en los hoteles, asumiendo la responsabilidad de los hoteles, de la cuarentena del hisopado, los mismos hoteles. Eso finalmente no fue aprobado. Entonces ahora los hoteles que capaz que sí iban a abrir, que veían ahí como una beta de un tipo de negocio, de facturación, ¿cuál es la situación? ¿Ya se ha confirmado? ¿Cuántos directamente no van a abrir las puertas? ¿Cuántos las abrirán a medias? ¿Abrirán solo fin de semana? Y bueno, eso lo irán viendo. Lo que nosotros habíamos visto era que 6 hoteles ya no iban a abrir, pero no era solo por eso, quizás muchos de ellos ya, eso fue una idea que fue el Centro Hoteles con otra institución que se llamaba Turismo Sano. Fue un planteo que era para comenzarlo en octubre, para ir ingresando gente que no era, que te ibas a poder hacer una pretemporada, no te ibas a hacer la temporada, pero que a su vez que iba a mover el comercio, porque tú ibas a volcar una cantidad de gente sana a vivir en Punta del Este, porque luego evidentemente esa gente se iba a ir a su apartamento o a alquilar un apartamento, no por un mes, por varios meses, iba a ser un sector de gente, no iban a ser familias, seguramente iba a ser gente que podía, jubilados o gente que, entendés, que quería una tranquilidad que no la tenía en Buenos Aires, sanitaria, y que acá la iba a tener. Y bueno, nos salió, pero era volcar turismo sano y darle movimiento de que, fíjate que si 500, 600 personas por semana vos las volcabas en 8 semanas de los 2 meses, octubre y noviembre, y quizás la primera semana de diciembre, vos ibas a volcar una gente que para nuestra ciudad iba a ser muy importante, 2.600, 2.700 personas que consumieran, que fueran al restaurante, y bueno, y que le dieran vida también a algunos establecimientos que podrían trabajar con ellos. Era simplemente eso, ¿no? Marcelo tiene una pregunta para Héctor. No, justamente la pregunta era la que vos hiciste después. En concreto, ¿cuántos hoteles hay que han cerrado en Punta del Este y cuántos están ya sin ningún tipo de posibilidad? En fin, la pregunta que vos le hiciste, que bueno, de alguna manera Héctor Araujo la contestó allí, no sin dar una cifra concreta. No, bueno, sí, no, me preguntaba justo lo que te pregunté al final de la cantidad de hoteles que van a cerrar las puertas y eso. Quería consultarle qué expectativas o qué esperan que puede llegar a pasar a partir del 18 de diciembre, por lo menos para los hoteles. Y bueno, la verdad es que tenemos que ver qué sucede. Yo creo que sinceramente acá estamos todos que nadie sabe nada, o sea, todos los días cambiamos, todos los días cambia la situación, depende
la conducta de la gente, depende de la conducta del virus, depende, digo, si esto se dispara, si esto, hoy Montevideo está en una zona de riesgo, ayer escuchaba que en proporción de población estamos peor que Buenos Aires, Montevideo, digo, entonces, por la cantidad de casos por cada 100.000 personas, entonces digo, yo creo que lo que corresponde es seguir esperando. Nosotros las medidas sanitarias son impecables, o sea, yo he visto establecimientos y el reglamento, el protocolo es súper exigente y la gente lo acepta, porque es mucho más fácil, ¿no? ¿Verdad? En un hotel manejarlo con cámaras, en todos los establecimientos, en cada salón dice cuál es la capacidad, ¿no? ¿Verdad? El aforo. Entonces digo, es muy fácil manejarlo. Entonces digo, hay que esperar. ¿Qué sucede? Que esto no depende de nosotros, depende de cómo se lleva esta pandemia. Bueno, ojalá sean positivas o menos negativas, ¿no? Cómo siga avanzando la pandemia en el país. La esperanza de que llegue algún tipo de vacuna también para fin de año, por lo menos la primera dosis, eso también podría cambiar el panorama. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hoy están vacunando en Inglaterra. Sí. O sea que eso es un adelanto, digo, pero bueno, yo creo que aprovechar a ustedes y que los ve mucha gente, que hay que tener conciencia y vamos a empezar a cuidarnos. Aflojamos todos, ¿eh? Esto no es gente joven ni viejos, todos entramos en que vimos que estábamos muy bien y aflojamos. Vamos a cuidarnos un poco porque acá no es los hoteleros, es la vida de todos los uruguayos, la economía, o sea, yo no estoy hablando ahora de hoteleros, estoy hablando como ciudadano de Maldonado y bueno, que digo que vamos a cuidarnos y los hoteleros no somos el ombligo de Punta del Este y yo creo que acá está pasando mucha gente muy mal y bueno, vamos a hacer un esfuerzo todos para que esto mejore. Sin duda, muchas gracias. Chao, gracias a ti. Bueno, Marcelo, desde aquí seguimos con ustedes y nos volvemos a encontrar más adelante. Gracias, Florencia. Volvemos con ustedes más adelante con otras novedades. Ahora vamos a hablar de una situación vinculada a la pandemia. Uruguay, el gobierno uruguayo, desde el 13 de marzo a la fecha, ya ha prorrogado el vencimiento del seguro de paro parcial, no sé, 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta julio, después hasta septiembre, después hasta diciembre, ahora es hasta el 31 de marzo. Estamos en línea con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, doctor Pablo Mieres. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Un gusto, encantado de estar con ustedes. Sí, efectivamente, la semana pasada resolvimos una nueva prórroga del seguro de paro parcial. Es un instrumento que ha funcionado en esa red de sostén que ha sido el seguro de paro en general durante todo este año. Nosotros sentimos que ese instrumento que fue aprobado, creado en el propio mes de marzo, ha tenido una virtualidad que es la posibilidad de ofrecerle a trabajadores y empleadores un instrumento que, como lo dice su nombre, permite un nivel de actividad laboral parcial por la mitad de horario o por días en el mes, de manera tal de que el trabajador queda vinculado a la empresa, mantiene un nivel de actividad laboral, cobra, por lo tanto, la mitad de su sueldo por el propio empleador y de la otra mitad el seguro de paro le subsidia la mitad, es decir, una cuarta parte más. Es un instrumento que a su vez ahora viene acompañado de un beneficio que es para aquel empleador que decida reincorporar totalmente al trabajador de manera tal de pasar del seguro de paro parcial a la reincorporación completa, un beneficio de 5.000 pesos durante los meses que dura el periodo de la prórroga. Y bueno, estamos con la expectativa de que pueda ser un instrumento más útil para ayudar a la reactivación. Esto que usted señala de los 5.000 pesos que cada empresa que reincorpore un trabajador en seguro de desempleo o empleado que tome, está desde hace varios meses, ha sido utilizado. Esto es un pago, no es un pago en efectivo, simplemente es una acreditación para lo que son los aportes patronales, ¿verdad?, de cada empresa, y que en el caso de las empresas turísticas se había anunciado cuando el plan verano es de 8.000 pesos por empresa o 8.000 pesos por trabajador. Sí, acá hay que aclarar bien para que tengamos claro cuáles son los instrumentos. Nosotros tuvimos
vigente el instrumento del beneficio de 5.000 pesos para todo empleador que reincorporara a un trabajador. Eso estuvo vigente 3 meses, ya hoy no está vigente. Lo que surge ahora son 2 instrumentos nuevos de este tipo de beneficio. Por un lado, para cualquier sector de actividad que tiene trabajadores en seguro de paro parcial, puede reincorporar del seguro de paro parcial a la reincorporación total a ese trabajador y va a recibir un beneficio de 5.000 pesos por esa ventana, es decir, desde el 1 de diciembre al 31 de marzo. A su vez, para el sector turístico, lo que estamos, digamos, poniendo en marcha a partir del 1 de diciembre es solo para el sector turístico aquellos que reincorporen un trabajador, sea del seguro total a la incorporación completa o creando un nuevo puesto de trabajo cuando no tienen a nadie en el seguro de paro, un beneficio de 8.000 pesos por ese mismo periodo, es decir, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Por supuesto que si la empresa reincorpora a un trabajador en enero, el beneficio será por 3 meses, si es en febrero será por 2 meses, si es en marzo será por 1 mes. Ese es el modelo que tenemos en este momento de incentivo a la reincorporación laboral, específico para el turismo, de un valor mayor y referido al seguro de paro total, y un beneficio de un valor menor para cualquier sector de actividad para la reincorporación exclusivamente del seguro de paro parcial. Ministro, le quiero preguntar por las cifras del desempleo y de la cantidad de gente que está en seguro de paro, tomando en cuenta que la forma de medición de la gente que está desempleada es un tanto particular, porque si uno estuvo trabajando 1 hora en la última semana, ¿no es considerado un desempleado? A ver, siempre se ha medido de la misma manera, por lo menos uno puede discutir si esa forma de medición está mal, pero claro. lo que importa es que permite la comparabilidad. Con respecto a la comparabilidad, lo que nosotros registramos es que en febrero, antes de la pandemia, la cantidad de personas en situación de desocupación era el 10,5% de la población económicamente activa, y el último dato que tenemos, que es de septiembre, habla de un 11%. Ese crecimiento es muy magro en relación a lo que uno ve de la afectación laboral. Y en general, los estudiosos que han trabajado en profundidad este tema hablan, y yo comparto, de la existencia de de una desocupación que no aparece medida directamente por el indicador tradicional de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística, pero que hay gente que está desocupada. Lo que pasa es que no ha salido a buscar trabajo, sea porque tiene la expectativa, sea porque está en seguro de paro y por lo tanto no se considera desocupado, porque tiene la expectativa de que sea retomado a la actividad. Nosotros también tenemos, por cierto, esa expectativa, o sea porque no ha salido a buscar empleo porque entiende que el mercado de trabajo no está suficientemente activo como para salir a buscar, como que sería una pérdida de tiempo. Esto se va a ir, yo pienso, entre los meses siguientes va a ir ajustándose y vamos a tener una cifra más clara de desempleo reflejada directamente por el indicador de la desocupación del INE. Del otro lado está el tema de, o mejor dicho, una parte del problema que tiene que ver con los trabajadores privados formales dependientes, son los que pueden acceder al seguro de paro, que es aproximadamente la mitad de la población económicamente activa. A ese respecto, el dato más reciente es de octubre, y en octubre estábamos con alrededor de 85.000 trabajadores en seguro de paro, 25.000 por el parcial y 60.000 por el seguro de paro total. Todavía no tenemos la cifra de noviembre, que siempre tiene una demora en el cómputo del Banco de Previsión Social para poder incorporarlo. Usted, como lo decía, ministro, por más que haga muchos años o que siempre se haya medido de la misma manera, somos coincidentes en que no es una forma
adecuada de medir el desempleo. ¿Está pensado modificar la forma de medir la tasa de actividad, la tasa de desempleo, para tener una cifra más cabal y más real de lo que le está pasando a los uruguayos? No, la tasa de actividad es simplemente la que mide si la persona es activa, es decir, si está trabajando, si no está trabajando, si está buscando trabajo, si está trabajando formal o informal, eso mide la actividad, ese no es el problema. El problema es cuando se considera una persona desempleada y aparentemente basta que haya trabajado una determinada cantidad de tiempo en las últimas semanas previas al momento en que se mide el desempleo para aparecer como activo, como empleado, digamos, dentro de los empleados. Y en realidad uno podría decir que, bueno, que si la persona, ahí hay otra categoría que es el subempleo, es decir, cuando una persona trabaja menos de determinada cantidad de horas y de las que querría trabajar. Ahí está el subempleo, es decir, la persona querría trabajar más, tiene capacidad para trabajar más y no consigue la cantidad de horas de trabajo suficiente, ¿no? Mieres, le quería consultar, porque bueno, el ministerio que usted encabeza ha tomado la decisión de fiscalizar el cumplimiento de los protocolos vigentes en el marco de lo que es la emergencia sanitaria en los lugares de trabajo. Usted señaló que iba a ser un operativo intenso y extenso y que tenían algunas áreas de la actividad particularmente identificadas como prioritarias, por ejemplo, supermercados, restaurantes, gastronomía en general, oficinas cerradas, shoppings. ¿Qué han encontrado? ¿Qué resultados han obtenido de estas inspecciones? A ver, el dato global es que del total de inspecciones que hemos realizado, ya llevamos 3 semanas completas de fiscalización intensiva, porque la fiscalización siempre existió, pero lo que decidimos a comienzo de noviembre fue vamos a apretar las marcas, porque veíamos que estaba aumentando el número de contagios y el ministro de Salud Pública, en diálogo con nosotros, nos sugería que hubiera una señal clara orientada a apretar las marcas en los lugares de trabajo. Eso ocurrió desde hace 3 semanas y lamentablemente los datos que tenemos es que los incumplimientos, acá incluyo todo tipo de incumplimiento, desde incumplimientos muy puntuales hasta incumplimientos más abarcativos, implican al 60% de las empresas que hemos inspeccionado, es decir, 59%, 57 de una semana, 59 otras, 58 otras, o sea, alrededor de 6 de cada 10 empresas tienen algún caso, algún tipo de incumplimiento con respecto a las medidas sanitarias que están vigentes desde marzo, pues son las mismas. Uso de tapabocas, distanciamiento entre los trabajadores y con los clientes, aforo en los lugares de atención al público, disponibilidad de instrumentos, de implementos sanitarios como el alcohol en gel, etcétera, etcétera. Hay casos, justamente estamos hoy, entre hoy y mañana vamos a tener un análisis mucho más pormenorizado de qué tipo de incumplimientos y cuán graves han sido, porque, por supuesto, hay casos que son puntuales, como por ejemplo, si no están las indicaciones sanitarias expuestas al público, bueno, esa es digamos, una infracción menor que si no hay tapabocas entre los empleados o no hay el distanciamiento debido. Entonces tenemos que tener una mirada más general, pero nos preocupa enormemente que haya 6 de cada 10 empresas que no cumplan absolutamente con todas las previsiones sanitarias. Y esa es una señal que queremos dar desde el gobierno, en el sentido de decir, bueno, señores, acá hay que apretar las marcas porque estamos en una situación difícil, ¿no? La idea de su cartera es, bueno, obviamente continuar, pero intensificar. Esto lo hacen en todo el país, esto es a denuncia de parte, esto es a elección del Ministerio de Trabajo. Digo, ¿cómo es la logística para salir a realizar estas inspecciones, ministro? Si hay denuncias, por supuesto que vamos inmediatamente. Si no, lo que hay es un plan establecido por la inspección, donde se priorizan aquellos lugares que, como usted bien decía, tienen mayor riesgo.
es decir, lugares cerrados, donde por definición, por ejemplo, un tipo de lugar de trabajo que ha tenido señales muy fuertes, negativas, en las últimas semanas han sido los call centers. Es decir, el tema de que el trabajador de pronto no tiene distanciamiento entre cada uno de los puestos de trabajo, o que se deja de usar la mascarilla, el tapabocas, porque el trabajo lo lleva en algún momento a aflojar. En fin, ahí hay un tipo de lugar de trabajo que tiene particular preocupación de parte nuestra, lo mismo de los supermercados, donde hay mucha gente, lo mismo los locales comerciales, bueno, los lugares donde hay gente en ambientes cerrados, son lugares de particular preocupación. Mieres, ya tenemos que ir redondeando la entrevista, pero... Montevideo interior, sí, ¿no? Es en Montevideo y el interior del país, sí. con la misma intensidad, porque uno puede pensar capaz que el interior también en esto como que no es tan tenido en cuenta. No, es que es verdad que el foco principal de contagios está concentrado en Montevideo y zona metropolitana. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner la mayor focalización allí, porque sabemos que es donde están reproduciéndose los contagios en mayor medida, y por lo tanto, nosotros, en la medida que, como ustedes saben y se imaginan, los recursos que tenemos de inspección son limitados, no son todos los que quisiéramos. Para ser inspector de trabajo supone una capacitación y calificación muy especial, o sea que no es tan fácil como cuando uno tiene un problema de atención telefónica y puede trasladar funcionarios para cubrir y reforzar la atención telefónica. En este tipo de trabajo no, porque es un trabajo profesional y por lo tanto tenemos un cuerpo inspectivo que tiene límites cuantitativos y bueno, estamos extremando al máximo las inspecciones, sabiendo que además la inspección del Uruguay en relación a otros países de América Latina es de las pocas que ha mantenido durante todo este tiempo una actividad inspectiva realmente potente, ¿no? Incluso mayor que la que tuvimos el año pasado en situación normal. La Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines se manifestó sorprendida por el anuncio del gobierno del cierre de actividades, anuncio que hizo algunas semanas, porque dicen que, bueno, además de que hay 30.000 familias que dependen de esto, han tenido un protocolo que lo han seguido estrictamente, que no ha habido brotes en los gimnasios y no solamente se enteraron por la prensa de esta decisión, sino que además entienden de que hay otras actividades que tienen riesgo y que no han sido cerradas. Y cuando estaba leyendo declaraciones de Lourdes Rapalín, que integra esta Cámara, que usted le respondió, bueno, está la herramienta del seguro paro parcial, pero respecto a esto, Rapalín dijo, bueno, el BPS hace 2 meses que no está pagando los seguros parciales, porque según la normativa tenés que cumplir todos los jornales. A lo que el personal estuvo en seguro de paro 4 meses, en algunos casos con alguna extensión, hoy en día los seguros de paro no se están pagando. El rubro de los gimnasios, ministro, ¿qué le puede decir usted? Obviamente, acá es tabla rasa para todos, las explicaciones o los motivos son para todos igual, pero como que se sienten otra vez que han sido golpeados de alguna manera o interrumpido su trabajo de manera no equitativa. Ustedes saben que para el gobierno y obviamente también para nuestra cartera, toda definición que implica restricción al trabajo, a la actividad, nos duele enormemente y la verdad, uno preferiría ciertamente promover la actividad, darle para adelante, pero tenemos desde el principio una limitación muy grave, que es el tema sanitario, y hay que tomar decisiones restrictivas porque hay que mandar señales claras de que en el Uruguay, por primera vez desde hace un mes y pico, la situación de expansión del virus es realmente preocupante, nos ha mandado a una situación de zona amarilla como país, e incluso hay algunos departamentos como Montevideo y ayer Rocha que está en zona naranja. Por lo tanto, hay que actuar. Y la verdad, con todos los respetos, los gimnasios, los lugares, y esto no es un análisis que haya hecho el Ministerio de Trabajo porque no le compete, pero el Ministerio de Salud Pública lo ha dicho públicamente, los gimnasios, los clubes deportivos, los lugares cerrados donde se realiza actividad física han sido de los lugares donde se han generado brotes y contagios, como es lógico, porque es un lugar cerrado donde además por la actividad física
se genera un intercambio de aire mucho más pronunciado. En fin, hay razones médicas que yo no soy experto, no sé nada del tema, pero escucho los informes y confío en quienes son los que toman las decisiones, que son los expertos. Y bueno, y esa es la situación. Ahora, con respecto al seguro de paro parcial, lo que se dice allí tiene un problema que ha sido ya subsanado, que es cómo se mide la cantidad de jornales o de días de trabajo para acreditar la continuidad de la cobertura del seguro de paro. Y en ese sentido hemos tomado una definición con el BPS que se tome como referencia de actividad la actividad de los 6 meses previos al momento que se ingresó en seguro de paro. De esa manera no ocurre lo que venía ocurriendo, lamentablemente, que era la insuficiencia de jornales y que entonces el BPS negaba por sistema la continuidad. Eso se ha corregido, por lo tanto reitero, para los trabajadores de gimnasios y de clubes deportivos, el seguro de paro parcial por reducción de días está vigente, es una posibilidad, no digo que sea absolutamente para todos, por supuesto que la casuística debe ser muy variada, pero es lo que nosotros estamos ofreciendo desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, que es la manera de contener por 2 semanas y media, que es lo que dura la medida, a este sector que a nosotros nos duele enormemente, pues sabemos además que es de los sectores que demoró más en reincorporarse a la actividad, por las mismas razones que ahora también es de los primeros que es afectado, ¿no? Ministro, se nos terminó el tiempo. Me quedó preguntarle por la comisión de expertos, la reforma de la seguridad social. En enero y en abril el gobierno va a recibir primero algunas recomendaciones, primero un diagnóstico, después recomendaciones. Quería hablar de ese tema. También quería consultarle a propósito del paro nacional, que han impulsado el paro médico para el 10 de diciembre, algo de lo que usted había hablado y hace tiempo están negociando, pero eso será para otra entrevista. Solamente quiero que me digan todo esto del seguro de paro y todo esto, ¿cuánto dinero se lleva gastado? Por lo menos hasta el mes de octubre estábamos en seguro de paro en unos 330 millones de dólares. Es el grueso del fondo coronavirus, una buena parte del fondo coronavirus se ha utilizado para sostener a los trabajadores en una situación tremenda que nos duele en el alma y que obviamente estamos deseando que podamos levantar todas las restricciones, pero tenemos que ser responsables y reconocer que lo que puede ocurrir si ahora no apretamos las marcas, no generamos una dinámica de recrudecimiento de las restricciones, puede ser mucho peor lo que nos queda por delante en las próximas semanas, ¿no? Ministro Pablo Mieres, una vez más le agradezco la gentileza con la que nos atiende y bueno, gracias por conversar con nosotros. Un abrazo grande. Que pasen muy bien, Marcelo. Igualmente para usted, que tenga buen día. Bueno, una situación embromada, ¿no? Y también, como ayer hablábamos con Remo Monseiro, subsecretario de Turismo, ahora con Pablo Mieres, ministro de Trabajo, están haciendo el anticiclo de lo que deberían hacer como jerarcas de Estado, ¿no? Un ministerio de Turismo diciendo no vengan, no salgan, no visiten, cuando en realidad la naturaleza es a la inversa, y un ministerio de Trabajo que está todo el tiempo revisando, inspeccionando lugares de trabajo para que se cumplan las medidas de protocolo, tratando de levantar los incentivos para que no haya tanta gente desempleada, fomentando el seguro de paro parcial, generando esa herramienta, o sea, haciendo cosas que en realidad no es la naturaleza de un ministerio, si bien tienen que estar preparados para esas contingencias, pero la naturaleza de cualquier cartera, en la gran mayoría, es la contraria a la que por esta pandemia tienen que hacer. La pausa rápidamente, ya volvemos con ustedes.